La fortaleza de los mercados contrasta también con el vértigo que despierta entre buena parte de los inversores y también de los expertos. Vamos a tratar de arrojar luz sobre la situación actual de los activos financieros con José Carlos López, especialista en derivado e inversiones alternativas. Encantada de tenerte con nosotros, un placer. Es un placer, muchísimas gracias por invitarme. Vamos a comenzar, como no puede ser de otra forma, hablando de la volatilidad. ¿Cree que hay un exceso de complacencia en el mercado? ¿Qué pasa con el VIX? Bueno, el mercado está siendo complaciente, no es algo reciente, sino que llevamos ya una larga temporada donde no vemos que los factores de riesgo que realmente están incidiendo en valoración de empresas, en los mercados, es decir, en perfiles de riesgo en los emergentes, es decir, las cosas no están realmente reflejando no la realidad actual, que sí lo hacen probablemente porque esto es lo que hay, ¿no? Pero no tanto las expectativas o las proyecciones que podríamos tener cuando no encajamos muy bien el escenario de riesgos virtuales que tenemos actualmente con la realidad. Entonces, ¿crees que las valoraciones son adecuadas o hemos ido demasiado lejos? Bueno, las valoraciones son las que son, ¿no? Es decir, cuando alguien trabaja desde el lado desde una perspectiva cuantitativa y evaluando los mercados en toda la parte de los factores de riesgo que están diciendo ellas, es decir, lo único que podemos evaluar es que el Brexit no ha sido un elemento que tiene o que puede originar unos riesgos brutales en los próximos años y si no décadas, es decir, no ha tenido un efecto real a la hora de la valoración dentro de lo que son las bolsas europeas y la economía europea, ni siquiera en la inglesa, es decir, no somos capaces de ver los riesgos geopolíticos que estamos viviendo día tras día con factores que pueden incidir realmente de una manera pues también bastante seria en el comportamiento de los mercados y sobre todo el concepto, una parte que me parece fundamental en la evaluación de riesgos es el concepto del Big Data y toda la parte que tenemos ahora o que empieza a moverse como el blockchain o el Bitcoin. Es decir, hay determinados factores que la economía real no nos permite ser capaces de trasladar al valor de las cosas, ¿no? Entonces no podemos decir que no esté bien valorada, pero sí podemos decir que consideremos que las cosas pueden cambiar por un evento altamente improbable, por decirlo de alguna manera, o con un eufemismo. En este sentido, por ejemplo, como bien has dicho, tenemos, por ejemplo, pues la fortaleza macro frente a estos posibles riesgos, hay muchas incertidumbres delante del mercado. Sí. ¿Cuál cree usted que sería la mejor estrategia? Bueno, a mí me gustaría un poco para hilar en la respuesta de esta pregunta, me gustaría poder mostrar una parte que me parece muy interesante, sobre todo para ubicarnos cuando hablamos de volatilidad o cuando hablamos factores de riesgo, es decir, dónde estamos, a dónde vamos y sobre todo la información que tenemos de dónde venimos, ¿no? Entonces, en el gráfico que se puede ver ahora mismo en la pantalla, es un gráfico histórico, es un gráfico de frecuencias donde hemos extrapolado todos los datos del VIX, de la volatilidad del Eurostoxx 50 desde 1989, es decir, tenemos más de 18 años de datos diarios de volatilidad del VIX y la hemos digamos segregado en términos de decir en qué tramos de volatilidad el mercado es más volátil o menos volátil, ¿no? Entonces podemos ver evaluaciones y sobre todo para hacer una especie de pequeño recuerdo histórico, ¿no? Si volvemos y nos vamos al periodo de la crisis de Internet, de la burbuja de Internet, vemos que los niveles más bajos de volatilidad los vimos en niveles del 20% y los niveles más altos llegaron a niveles del 60% de volatilidad. Obviamente, es decir, los datos de frecuencia mayor, es decir, donde podemos ver la estructura de mayor frecuencia de volatilidad se da en los tramos medios, ¿no? Si consideramos que la volatilidad a nivel del VIX, a nivel histórico, es decir, el valor medio está en torno entre 22 y 25, podemos ver que a lo largo de los años, en periodos muy volátiles o en periodos menos volátiles, es decir, la volatilidad guarda determinados tipos de patrones. ¿Qué vemos ahora? Y por hacer una comparación, si vemos esta zona que voy a marcar aquí, estamos hablando de los años de volatilidad complaciente, 2004, 2005, 2006. Pero si retornamos, es decir, en nuestra retina y en nuestra memoria, está decir, ¿qué es lo que pasó en 2006? Es decir, veníamos de un largo periodo de excesos de complacencia en el mercado, viendo que todo iba bien, todo era maravilloso.
y hubo una decisión consensuada de subidas de tipos de interés, lo cual, es decir, no dejó ver, es decir, la repercusión del que se podía generar detrás de ese tipo de decisiones macro, ¿no? Ahora estamos en este lado, vivimos un periodo, es decir, para mí también de complacencia absolutamente fuera de lo común en el año 2013-2014. En Europa, obviamente, y en España lo vivimos con una percepción muy diferente a como se vivió en Estados Unidos. Y ahora volvemos a ver unos tramos. Esto sería, digamos, el año 2017, donde estamos viendo, digamos, aún así, viendo esa complacencia en el mercado, hemos podido ver picos de volatilidad en niveles del 21%, ¿vale? ¿Esto qué significa? En sí mismo no significa nada, es simplemente una información que estamos recibiendo, que la ponemos en una hoja de cálculo, extrapolamos y tratamos de sacar datos, pero nos sirve un poco para hacer esa evaluación de factores de riesgo. Si echamos la vista atrás y tratamos de ver cuáles son los efectos o comportamientos, es decir, lo único que desde mi interpretación o opinión es decir, tenemos suficientes factores de riesgo para que pasen cosas extraordinarias en el mercado. Es decir, no podemos valorar cuál es el valor de las cosas, porque el análisis fundamental ha quedado separado de la realidad, porque las compañías no son lo que representan y lo que dicen ser. Y podemos poner ejemplo, Telefónica. ¿Telefónica es una compañía telefónica? No. Telefónica es una compañía que toca televisión, big data, es decir, telefonía, redes, es decir, tiene un foco de expansión donde los ratios normales de evaluación, es decir, no valen, ¿no? Por eso no podemos saber si está barata o está cara, salvo, es decir, en valores objetivos, como es el PER. Pero para saber si el PER es bueno o malo, pues tenemos que compararlo con otros PER, ¿no? Entonces, en términos generales, esta es la evaluación que yo pongo encima de la mesa para decir, no entiendo muy bien los datos de complacencia del mercado con los factores de riesgo reales en los que la economía está, con tipos cero, es decir, fabricando con la fábrica de dinero. Pero, es decir, eso no significa nada en sí mismo, esa información, ¿no? Entonces, hay otras cosas que yo creo que simplemente deben considerarse como elementos, bueno, pues que nos ayuden a tomar decisiones. Y en ese sentido, es decir, es el tema de control de riesgo, ¿no? Y todos los temas vinculados a gestión dinámica del riesgo. Y en ese sentido, ¿qué papel juegan las estrategias alternativas en este contexto de mercado tan...? Bueno, yo creo que es fundamental. Es decir, hoy en día no existe una cartera medianamente, es decir, y pondremos entre comillas, inteligente, ¿no? Es decir, o que busque algo que se viene a llamar smart beta. Es decir, yo creo que es fundamental, es decir, no hay cartera o portfolio, sobre todo en el mundo de la banca privada o de los grandes fondos de inversión, que no asignen una parte a estrategias alternativas, que son aquellas estrategias que lo que pretenden es generar descorrelación con el mercado, ¿no? Es decir, cuando estamos en las estrategias tradicionales de puro equity o de renta variable o de renta fija, es decir, al final, es decir, nos estamos colocados en un lado, eligiendo una porción de todo el universo de inversión, ¿vale? Normalmente ahí tratamos de reflejar la diversificación, ¿no? Es decir, la estrategia alternativa lo que pretende es ponerle la sal adecuada, las especias adecuadas a ese portfolio para evitar lo que se llama riesgo sistemático o el exceso de correlación con el mercado. Y entonces, es decir, eso en cualquier caso tiene que ser la más inteligente estrategia alternativa, es la que cuando las cosas no vayan bien sea capaz de balancear el riesgo del portfolio. ¿Y qué le aportan al inversor, en concreto lo que son los derivados? Pues sobre todo mejoran el ratio de riesgo-rentabilidad. No podemos considerar los resultados de un portfolio o de una cartera o de cualquier estrategia de decisión de inversión sin considerar el riesgo que estamos asumiendo para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, lo que permiten los derivados es modelar el riesgo al apetito de riesgo del inversor final y, en todo caso, también del asset manager,
que está gestionando ese portfolio para un tercero, ¿no? Entonces, lo que hace es, bueno, el objetivo finalmente de los derivados, ¿no? Es poder perfilar el nivel de riesgo de cualquier portfolio, básicamente buscando descorrelaciones con el mercado. Pues muchas gracias, José Carlos, con esta información nos quedamos. Vale. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Ha sido un placer poder estar aquí y contar estos pequeños detalles de cómo veo el mercado. Muchas gracias. Y ustedes ya saben, estrategiasdeinversión.com para recibir las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.